Bienvenidos. Durante este video vamos a finalizar el estudio del sistema cardiovascular viendo presión sanguínea y sistema linfático. Ya hemos visto nutrición, sistemas cardiovasculares, la sangre con el proceso hemostásico, vasos sanguíneos, el corazón, y hoy nos vamos a quedar con presión sanguínea y, para terminar, sistema linfático. ¿Qué es la presión sanguínea? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de alguno de los vasos que ya hemos estado viendo. ¿De qué depende esta presión sanguínea? Va a depender de la volemia, o sea, del volumen de sangre que haya en algún momento determinado, de la elasticidad de los vasos. ¿Sí? Ya vimos que sobre todo las arterias tienen una capa elástica y muscular, ¿sí? Que les va a dar una elasticidad específica, del volumen sistólico, o sea, del volumen que llena, digamos, los ventrículos y se expulsa durante el latido, y de la resistencia que ofrezcan los vasos sanguíneos por los que va circulando la sangre, ¿sí? No es lo mismo la presión en una arteria que en una vena o que en un capilar. Además va a estar regulada por la frecuencia de contracción, o sea, la frecuencia cardíaca o las veces que late por minuto el corazón. Va a depender de la fuerza de contracción, o sea, la fuerza con la que va a latir el corazón. Y va a depender también del volumen sanguíneo de un momento determinado. ¿Cómo es que se calcula? Bueno, esta presión arterial se va a calcular como el gasto cardíaco, que ya lo vimos en el video anterior, por la resistencia periférica, que va a estar dada por la resistencia que mencionamos recién que pueden ejercer los vasos. Entonces, esta presión arterial puede calcularse como el gasto cardíaco, que se desglosa en este caso en frecuencia cardíaca por volumen de eyección, que era el volumen que se expulsaba de los ventrículos, por la resistencia periférica. ¿Sí? Es un simple cálculo. ¿Cómo se regula el latido del corazón? ¿Sí? Y por ende la presión cardíaca. Va a hacerse una regulación a través del sistema nervioso autónomo, ¿sí? A través de nódulos o una regulación nerviosa, como ya vimos también en el video anterior, que teníamos el nódulo sinoauricular o marcapasos y el nódulo auriculoventricular, que estaban regulando el latido. Algo que no les dije en el video anterior es que comienza, digamos, esta regulación en la aurícula y después pasa a los ventrículos, ¿sí? Y hay una ralentización del pasaje del impulso nervioso desde la aurícula hacia el ventrículo, para que primero se contraigan las aurículas y posteriormente los ventrículos. ¿Sí? Hay una sincronización muy fina en esto de la regulación del latido, ¿sí? Y otra forma de regular el latido es a través de glándulas, ¿sí? Glándulas que ya hemos visto en sistema endocrino, ¿sí? Que van a ejercer una regulación hormonal, ¿sí? Como puede ser la glándula suprarrenal a través de la médula, ¿sí? De su médula va a secretar adrenalina y noradrenalina, que tienden a aumentar la presión, ¿sí? Porque aumentan el latido cardíaco. Dentro de lo que es la regulación nerviosa, vamos a ver que el sistema nervioso autónomo, como ustedes ya vieron también anteriormente, tiene dos partes, ¿sí? El parasimpático, que en este caso lo que hace es disminuir el latido o la frecuencia cardíaca, y el simpático, ¿sí? Que lo va a aumentar o va a aumentar la frecuencia cardíaca. Otra forma de regular el latido es a través del retorno venoso, que también ya lo vimos en otro videito. Cuando hay mayor retorno venoso al corazón, el latido aumenta, ¿sí? Y por ende también aumenta la presión. Y cuando hay un retorno venoso menor, ese latido también es menor, ¿sí? Es disminuida la frecuencia cardíaca. ¿Cómo
es que se regula en general el funcionamiento del corazón. Vamos a recibir estímulos, obviamente, como puede ser el cambio de la presión sanguínea, ¿sí? El aumento o el descenso, y cambios en las concentraciones de ciertas sustancias, como puede ser el oxígeno, el dióxido de carbono o, por ejemplo, protones, ¿sí? Que van a variar el pH. Estos estímulos son recibidos por receptores, ¿sí? Varoreceptores para el caso de la presión y quimioreceptores para las sustancias químicas, que los vamos a encontrar en los vasos más importantes como la arteria aorta, las arterias carótidas, ¿sí? Las venas cavas y hasta el propio corazón. Estos receptores mandan la información de los estímulos al bulbo raquídeo, que es el centro de integración de toda esta información. Este bulbo es el que va a mandar a su vez información a los efectores como el corazón y los vasos sanguíneos para que se contraigan o se dilaten o ejerzan las funciones necesarias para aumentar o disminuir la presión. Esto se hace a través de una retroalimentación negativa, porque si partimos de una presión alta, vamos a terminar, por ejemplo, en una presión baja, ¿sí? Para terminar con sistema cardiovascular, vamos a ver también algo del sistema linfático. Este sistema linfático, como el título de la diapositiva lo dice, es un sistema recolector, porque se encarga de recolectar el líquido que se perdía en los capilares, ¿sí? No todo el líquido que sale de los capilares, como ya vimos en videos anteriores, retorna al vaso sanguíneo. Entonces, el que queda fuera del vaso sanguíneo es recolectado por el sistema linfático para devolverlo a la circulación general, ¿sí? Si no, se producirían edemas, ¿sí? Acumulación de líquido en los tejidos. ¿Cuáles son las características de este sistema? Bueno, tiene un agrandamiento progresivo, ¿sí? Partimos de vasos pequeños que cada vez se hacen más grandes. Los vasos linfáticos tienen una estructura similar a las venas, ¿sí? Tienen una musculatura lisa escasa y también tienen válvulas. Los capilares linfáticos no tienen músculo, ¿sí? Como los capilares de los vasos sanguíneos que ya hemos visto, y son ciegos, ¿sí? Finalizan, no se interconectan entre sí. El líquido que se transporta en este sistema se conoce como linfa, ¿sí? Porque tiene líquido, o sea, digamos que plasma y varios componentes del plasma que lo acompañan, ¿sí? Y como circula por los vasos linfáticos se denomina linfa. La función más importante de la linfa en realidad es transportar las grasas que son absorbidas por el tubo digestivo, ¿sí? Al torrente sanguíneo. Hay dos grandes ramas del sistema linfático. Por un lado tenemos el conducto linfático derecho, que irriga la cabeza, ¿sí? Y el miembro superior derecho. Este conducto, que vienen siendo estas ramificaciones verdes que vemos aquí, el conducto linfático derecho, desemboca en la vena subclavia derecha. Subclavia porque está debajo de la clavícula. Y el otro conducto importante es el conducto torácico, que irriga, ¿sí? Todo el resto del organismo. Este conducto torácico desemboca en la vena subclavia izquierda y ambas venas subclavias lo hacen en la vena cava superior, ¿sí? Bien, dentro del sistema linfático no solo vamos a encontrar vasos linfáticos, sino también ganglios linfáticos, que funcionan como filtros. Estos ganglios linfáticos son masas de tejido esponjoso, ¿sí? Que están distribuidos por todo el sistema linfático, pero en su mayor cantidad los vamos a encontrar en lo que son el cuello, las axilas y la ingle. Son los sitios donde proliferan los linfocitos, y esto lo vimos cuando vimos sangre. Y lo que hacen en realidad es eliminar restos celulares y partículas extrañas
que pueden llegar a penetrar en la sangre. Si antes de que la linfa entre a la sangre, pasa por ganglios linfáticos o por estos filtros que van a limpiarla para que la menor cantidad de partículas extrañas o patógenos vuelvan a la circulación general. Bien, así es como terminamos de estudiar el sistema cardiovascular. Recuerden que esta temática la pueden estudiar del capítulo 36 del libro de Elena Curtis y de la unidad número 7 de sus guías de estudio.